Buenas tardes, ¿se me logra escuchar? Sí, sí, lo escucho. Doctor, buenas tardes. Bueno, para empezar con el seminario, yo voy a hablar acerca de pie diabético. Yo soy Muñoz Escobar Brigitte. No antes, sin recordar, ¿no? Que la diabetes, ¿me escucha? Sí, lo escucho, sí, lo escuchamos. Ya, doctor. Entonces, no sin antes olvidar, ¿no? Que la diabetes se ha convertido en lo que es una enfermedad crónico-degenerativa con mayor descendencia, ¿no? Tanto en los individuos, en la familia de estos, en la comunidad y en el país, ¿no? Se podría decir que esto ya es una epidemia con más costos en vidas y va a acarrear, ¿no? Lo que son efectos económicos superiores, ¿no? A los de cualquier enfermedad que ya nosotros conocemos. Los temas, el siguiente, por favor, Dariana. Los temas a revisar van a ser definición de pie diabético, epidemiología, clasificación, factores de riesgo y finalmente lo que es el manejo del pie diabético. El siguiente, por favor. Ya. Bueno, antes de llegar a lo que es la definición de pie diabético, también es importante recordar que ahora, ¿no? En la actualidad, el cirujano general se va a enfrentar, ¿no? En sus prácticas o más adelante nosotros nos vamos a enfrentar lo que es una práctica diaria a una de las complicaciones más frecuentes y en sí más temidas, ¿no? Ya que también a su vez van a ser costosas de la diabetes, es lo que es el complejo síndrome conocido como pie diabético. Esta va a ser una infección, va a ser una ulceración y destrucción de tejidos profundos del pie que van a estar asociadas con neuropatías o enfermedades arteriales periféricas, ¿no? En este caso, en las extremidades inferiores, ¿no? De los pacientes con una diabetes localizada que se va a encontrar debajo del tobillo. El siguiente, por favor. En cuanto a una epidemiología, vamos a ver que esta lesión característica del pie diabético, bueno, ya sabemos que es una ulceración, ¿no? Se ha calculado que este tipo de complicaciones la va a sufrir un 15%, ¿no? De los pacientes diabéticos en algún momento, ¿no? En alguna etapa de su vida, ¿no? Y estas ulceraciones, estas lesiones ulcerativas del pie van a presentar la causa principal de hospitalizaciones en ellos, ¿no? También es de recordar que a nivel mundial, cada 30 segundos se va a amputar, ¿no? Alguna parte del miembro inferior a costa de la diabetes. El siguiente, por favor. Bueno, 7 de cada 10 amputaciones de una pierna se realizan en diabéticos. Entre el 15 y el 25% de la población diabética tendrá una úlcera en el pie en algún momento de su vida. En los países en vía de desarrollo, como el de nosotros, se calcula, ¿no? Que hasta el 40% de los recursos disponibles se dedican a esta enfermedad del pie, ¿no? Como usted también lo dijo en otro país, se especializan en todo lo que es varices pie diabéticos. Y cada 4 años de personas tienen una úlcera, ¿no? Por pie diabético. Y el 85% de las amputaciones son prevenibles, ¿no? Siempre y cuando uno eduque al paciente, ¿no? Y recordar también que una amputación menor del tobillo, una amputación menor es del tobillo para abajo y una amputación mayor va a ser del tobillo para arriba, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. En cuanto a clasificación de pie diabético, vamos a ver encontré muchas clasificaciones, pero lo que me parecieron más interesantes y más adelante son las que más se usan. Va a ser la primera, que es la clasificación de Wagner, que agrupa, ¿no? Estadios y tras considerar las variables de profundidad, ¿no? De la úlcera y la presencia o ausencia de infección, ideó, ¿no? Estadios diversos, ¿no? Desde el 0 hasta el 5, ¿no? Siendo 0, no hay presencia de úlceras, pero sí va a haber una cicatriz, ¿no? De haber una cicatriz de haber tenido alguna lesión. 1, vamos a ver que hay presencia, ¿no? De una úlcera superficial, pero no va a haber compromiso muscular. Sin embargo, la 2 ya va a ser una úlcera profunda, ¿no? Que va a tener compromiso muscular. La tercera va a ser una úlcera con compromiso óseo. La 4 vamos a encontrar que va a haber una gangrena en la zona del antipié y la 5 va a ser la más fuerte, ¿no? La más letal, se podría decir, que es una gangrena de la totalidad del pie. Pero, bueno, estas lesiones de Wagner no nos van a permitir saber el estado séptico, ¿no? Del paciente, ¿no? Wagner solamente nos va a decir el grado de profundidad de la úlcera, ¿no?
más no si el paciente está séptico, si tiene criterios o no de sepsis, ¿no? Tampoco nos dice si va a haber un daño vascular, que también es importante, ¿no? Saber este daño vascular, para la redundancia, ya que esto me va a decir el pronóstico, ¿no? Del paciente y sobre todo específicamente de la infección, ¿no? Del tipo de herida, bueno, la herida tipo absceso o si hay osteomelitis. El siguiente, por favor. Entonces, también vamos a coger lo que es la clasificación de Texas, ¿no? Esta va a tener, bueno, es una clasificación que se hizo en la Universidad de Texas, que va a tener una matriz de 4. En este sentido, aquí sí nos implica lo que es la complicación, si fuera superficial, si fuera hasta el músculo o hasta el hueso, ¿no? Va a haber 4 grados que va a estar relacionado con la profundidad de la herida y 4 etapas que va a estar relacionado con la presencia o ausencia de infección o isquemia. El siguiente, por favor. Ya, aquí vamos a ver el cuadro que le dije de Texas. Vamos a encontrar que también es estadio 0, 1, 2 y 3. En el primero no va a haber lesión en el 0. En el primero va a haber una herida superficial. No va a involucrar lo que es tendón, cápsula o hueso. En el segundo vamos a encontrar la úlcera o la herida, que va a complicar, que va a haber compromiso de tendón o de cápsula, ¿no? En el tercero vamos a ver que ya es una herida penetrante, ¿no? Que ya ha llegado al hueso o a la articulación. Y en cuanto a los estadios, vamos a encontrar el estadio A, B, C y D, ¿no? Como podemos ver en la imagen de la derecha. En el estadio A va a haber una ausencia de infección y también va a haber una ausencia de lo que es la isquemia. En el estadio B va a haber presencia, ¿no? De infección, pero sin isquemia. En el estadio C hay una lesión isquémica y en el estadio D vamos a encontrar una isquemia con infección. Entonces ahora, si vemos que el paciente, ¿no? El diagnóstico es un estadio 3D, es un mal pronóstico, ¿no? Porque estamos viendo que probablemente este paciente va a llegar a la amputación, ¿no? Porque vamos a encontrar que va a haber una herida que ha llegado al hueso, a la articulación, y encima esta úlcera, esta herida va a estar infectada y va a tener isquemia, ¿no? Y es una probable amputación. El siguiente, por favor. Ya, ahora, la clasificación que más se usa es el PEDIS, ¿no? Que es gracias al Grupo Internacional del Pie Diabético. El siguiente, por favor. Aquí también vamos a encontrar la clasificación del PEDIS que desarrolla, ¿no? Un sistema para clasificar las heridas del pie diabético, ¿no? Y utiliza el acrónimo PEDIS, que vemos lo que es la perfusión, vemos la extensión, ¿no? El tamaño de la úlcera, la profundidad de esta, la infección y la sensación, ¿no? Entonces vamos a ver que en el PEDIS 1 no va a haber gravedad, es decir, no va a haber infección, no va a presentar síntomas, tanto sistémicos o locales o algún signo de infección, ¿no? O inflamación, supuración. En el PEDIS 2 vamos a ver que tiene un grado leve, pero va a presentar al menos 2 síntomas, ¿no? De inflamación. Puede presentar también lo que es edema local, eritema mayor a 0.5, ¿no? Alrededor de la úlcera, de la herida. También vamos a encontrar que el paciente se le va a encontrar sensibilidad o dolor local, calidez local o secreción purulenta, ¿no? Pero aquí el área de extensión va a ser menor de 2 centímetros. No va a haber complicaciones locales o sistémicas. En el PEDIS 3 ya es un grado moderado. Vamos a encontrar que va a presentar al menos 2 síntomas de inflamación y de los que ya les referí. Y el área de extensión va a ser mayor a 2 centímetros, ¿no? Va a haber una diseminación local. En cuanto al PEDIS 4, es un PEDIS severo y el paciente en estado de shock séptico o inestabilidad metabólica, ¿no? Es decir, que aquí cualquier infección del pie con el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, vamos a encontrar una temperatura mayor a 38 o menor a 36, una frecuencia cardíaca mayor a 90, bien la frecuencia respiratoria va a ser mayor a 20 y vamos a encontrar un PCO2 menor a 32 milímetros de mercurio, ¿no? Y vamos a encontrar o bien una leucocitosis o una leucopenia. El siguiente, por favor. Ya.
¿Cuáles son las principales ventajas, ¿no?, de estas ambas clasificaciones? Es que esta nos va a permitir saber si el paciente necesita ser hospitalizado o, en el caso extremo, una predicción para amputación de extremidades, ¿no? Un 0% para ninguna infección, es decir, si el paciente no tiene infección no necesita ser hospitalizado. Un 4% para el leve, ¿no?, es decir, un PEDIS 2. Un 4% de personas, que es lo mínimo, necesita ser hospitalizado. Pero vamos a ver que en el grado moderado, ¿no?, que es el PEDIS 3, hay un 52%, ¿no?, de ser hospitalizado, y un 89% para infección severa, ¿no? Y en cuanto a la amputación, vemos que el 3% para ninguna infección, 3% para leve, y acá por si se ven, llama la atención que dice 46% para moderado, ¿no? Entonces decimos, ¿por qué moderado, no? ¿Por qué tanto el porcentaje si se supone que debería ser para severa? ¿Por qué? Porque si es un paciente sedentario, si es un paciente obeso, si es un paciente que no controla su alimentación, ¿no?, y todas esas cosas, es rápido que el paciente pueda llegar a un grado severo, ¿no? Es por eso que de moderado hay bastante, el porcentaje es alto, ¿no? Bueno, y finalmente 70% para la infección severa, ¿no?, que son pacientes altamente propensos a que se le realice una amputación. El siguiente, por favor. Ya. En cuanto al tratamiento y atención de la úlcera, bueno, vamos a encontrar que debe haber sí o sí un control glucémico, ¿no? Pero no solamente es importante ser glucocéntricos, ¿no? También hay que mejorar los lípidos, hay que mejorar la hemoglobina, la albúmina, la presión arterial, es decir, hay que educar al paciente, ¿no? Hay que decirle de una manera bonita, sutil, enseñarles que su calidad, o su vida ya cambió, pues, ¿no? Ya debe evitar ciertos alimentos, tener una vida más, hacer más deporte, ¿no? No tener una vida tan sedentaria, ¿no? Entonces, en cuanto a los tratamientos local, el debridamiento quirúrgico del tejido necrótico infectado es de primera elección, ¿no? Ya que la úlcera no va a sanar a menos que se elimine, ¿no?, el tejido necrótico o la infección. Ahora, recordad que existen diferentes modalidades de debridamiento, ¿no? Pero solo lo que es la quirúrgica ha demostrado no ser la más eficaz, ya que su objetivo es controlar, ¿no?, lo que es la infección e intentar salvar el pie, ¿no? Para que finalmente el resultado sea que la extremidad del paciente siga siendo funcional, pues, ¿no? Eh, bueno, este tratamiento consiste en, por lo regular, drenar, ¿no?, lo que es el material purulento, eliminar todo el tejido necrótico infectado y debe efectuarse sin diferimiento inicial, ¿no?, con un destechamiento y con un destechamiento y se debe repetir, ¿no?, en forma secuente cuantas veces sea necesario, ¿no?, hasta que ya veamos que ya no hay no hay ninguna parte necrosa, ¿no?, que esté quedando en el pie. El siguiente, por favor. Ya. Aquí podemos ver cuando hay una úlcera infectada, ¿no? También es importante hacer un test. En la imagen podemos observar lo que es un test de contacto. Se utiliza un estilete por la úlcera. Si es que este estilete choca, ¿no?, el hueso, es muy probable que ya estemos hablando de una osteomelitis, ¿no? Y lo mejor sería que se pueda tomar una muestra para realizar una prueba, ¿no?, que sería lo ideal, para poder manejarlo con antibióticos adecuados, ¿no? Bueno, como ya les comenté, el debridamiento es lo mejor, y al momento de hacer este test con el estilete, ¿no?, si hay contacto ya pues sabemos, se podría decir que es una osteomelitis. El siguiente, por favor. El siguiente, por favor. Ya. En caso de una úlcera no infectada, bueno, aquí se lava el pie con agua y con jabón neutro, la limpieza con suero fisiológico, el desbridamiento del tejido, retiro del callo y del tejido necrótico o descamado, aplicación de apósitos según necesidad, ¿no? En este punto es importante evitar poner apósitos muy grandes, ¿no?, ya que estos van esos apósitos que sobresalgan, ¿no?, por encima de la úlcera,
lo que van a hacer es que con el sudor que pueda tener el paciente van a macerar los bordes buenos, ¿no? de esta herida. Entonces, se debe evitar colocar, ¿no? los apósitos muy grandes. Lo ideal es colocar los apósitos de acuerdo a la úlcera, ¿no? Después se debe utilizar vendas que cubran la herida, pero es importante no utilizar esos ganchitos de metal que vienen en las vendas, ¿no? Ya que esto puede dañar la piel del paciente y generarse una nueva herida, ¿no? Y el control, ¿no? Para evitar complicaciones, para ver cómo va evolucionando el paciente. El siguiente, por favor. Ya, en cuanto a la antibioticoterapia, en un tipo de infección leve, la citromicina va a ser de primera elección con el ciprofloxacina. En una moderada, la ceftriaxona, y en una grave, el ceftriaxona con el metronidazol, no van a ser los antibióticos a elección. Pero recordar que bueno, estamos en un país que el uso indiscriminado de los antibióticos hace que el paciente genere resistencia, pues, ¿no? a ciertos medicamentos, ¿no? Entonces, es importante también hacer un seguimiento para ver que si el paciente utiliza mucho estos tipos de medicamentos, ¿no? Bueno, aquí, ya, eso es. El siguiente, por favor. No, me está olvidando. El anterior, discúlpame, el anterior. Bueno, y aquí también, sin no olvidar el manejo del pie diabético, como ya les dije, se selecciona un apósito adecuado. No se debe utilizar vendajes ceñidos, ¿no? Evitar el exceso de gasas. Aquí podemos ver, es como esta plantilla que podemos ver en la imagen, lo que hace es que permita que la herida, la úlcera, choque, ¿no? Esté en contacto con el zapato para que pueda cicatrizar bien, ¿no? Recordando también que el calzado debe ser un calzado adecuado, ¿no? Y a veces es difícil obtenerlo, ¿no? Ya que este tipo de calzados son caros, ¿no? Es por eso que tienden a demorar en cicatrizar este tipo de úlceras, ¿no? El siguiente, por favor. Eso sería todo, creo. Sí, eso es todo por mi parte. Muy bien, el siguiente, por favor. Trauma vascular. Una Velázquez Vela. Doctor, buenas tardes, ¿se escucha? Sí, sí, escucho. Ya. Ahora vamos a continuar con lo que es el traumatismo vascular periférico. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a empezar con lo que es la definición. El traumatismo vascular periférico se va a definir como todas aquellas lesiones del vaso sanguíneo, sea arterial y venoso, mayores a 4 milímetros. Según la epidemiología, tenemos que el trauma vascular se va a considerar que corresponde aproximadamente al 3% de todos los traumas a nivel mundial, en el contexto de los ingresos a los servicios de urgencia por trauma. También vamos a tener que las lesiones vasculares son relativamente bajas y representan tan solo el 0.67% en la totalidad de los pacientes. Su incidencia anual va a estimar en civiles que varía de 0.9 a 2.3 por cada 100.000 habitantes. Debido al incremento de trauma vascular iatrogénico y a la mortalidad global, resulta que el trauma vascular se sitúa más o menos entre el 20 al 26% de los casos. Siguiente, por favor. En cuanto a la historia, vamos a tener que el trauma vascular y la necesidad de controlar la hemorragia ha desempeñado un papel importante en la supervivencia de la humanidad, pues a través de la historia. Vamos a tener los primeros registros
que datan más o menos del año 1600 antes de Cristo, según el papiro de Evers, en el cual se utilizaba una serie de mezclas de aceites minerales, materias vegetales, como también mencionan el sulfato de plomo, amonio o sulfato de cobre, los cuales eran utilizados para controlar los sangrados. También, por otra parte, los chinos en los años 1000 a.C. aproximadamente descubrieron lo que es el uso de vendajes apretados, materiales metalizados para el control de la hemorragia. Más adelante también Galeno en el siglo II a.C. Refiere la necesidad de diferenciar el sangrado venoso del sangrado arterial, dado que afirmaba que en el caso del sangrado venoso era suficiente la compresión y la aplicación de ciertos materiales para controlar la hemorragia. A diferencia del sangrado arterial, se hacía necesario lo que es la ligadura con lino. Si bien es cierto, las guerras han sido un factor fundamental para lo que es el desarrollo en conocimientos, en experiencia, que nos han permitido el avance en el manejo de los traumas vasculares. Según Jerónimo, un cirujano del ejército alsaciano, descubrió en 1497 la ligadura, ¿no?, como el mejor método para controlar lo que es la hemorragia, producto de las heridas por proyectil de arma de fuego. En 1674, un cirujano militar de apellido Morel introdujo una varilla al vendaje, torciéndola hasta detener el flujo arterial. Esto daba mayor tiempo, pues, para poder realizar la ligadura, apareciendo por primera vez el controvertido torniquete. En 1759 se lleva a cabo la primera operación vascular descrita por el inglés Holloway, quien reparó la arteria humeral en una lesión traumática, aplicando una sutura en forma de 8 sobre un alfiler colocado a través de la pared de la arteria, sujetando los bordes, y de esta forma, de pequeños pero constantes descubrimientos, de la mano de las secuelas de estos actos bélicos, se han logrado, pues, grandes avances en cuanto al conocimiento, mejorar las técnicas de homeostasis y también lo que es la reparación vascular. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que es la estimación según la anatomía, vamos a tener que la afectación se da más que nada en los miembros superiores y miembros inferiores. Vamos a tener que se afecta mayormente la arteria braquial en un 40%, seguido por la arteria axilar en un 30%, la radial y cubital en un 25%. Y las que mayormente predominan en consulta son lo que es la afectación de la arteria femoral profunda con un 37.2%, seguido de la arteria poplitea con el 30.7%, la crural y femoral, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a la fisiopatología, vamos a tener que la hemorragia es la primera consecuencia del trauma vascular. Esta puede ser identificable por sangrado visible o puede encontrarse contenida. La isquemia se presenta a consecuencia de una interrupción súbita del flujo sanguíneo, pues, hacia las extremidades u órganos. Y al haber un decremento del aporte de oxígeno a los tejidos, se instaura el metabolismo anaerobio y posteriormente la producción de ácido láctico junto con mediadores inflamatorios, ¿no? De esta forma, pues, se va a activar lo que conocemos como la cascada inflamatoria humoral y celular. Y en este caso, si el tejido no cuenta nuevamente con un adecuado aporte de oxígeno, pues lo que va a conllevar es a la muerte celular. También vamos a tener las posibles lesiones por hipoxemia, van a variar en función al tiempo, dependiendo del tejido que esté sometido, ¿no? En el caso del tejido muscular, puede soportar un sufrimiento hipóxico hasta por 3 horas, ¿no? Y después de ello puede recuperar su función. Pero en caso del tejido nervioso, puede presentar lesiones progresivas e irreparables en menor tiempo, ¿no? Si se logra revertir la isquemia con efecto de reperfusión, ocurre una liberación súbita y masiva de mediadores inflamatorios, como en este caso es el ácido láctico,
también el potasio y otros, ¿no?, intracelulares a la circulación sistémica, por lo cual puede llevar a causar lo que es una depresión miocárdica severa, como es la vasodilatación generalizada, y hay un desencadenamiento del síndrome de la respuesta inflamatoria sistémica, conocido como SIRS, causando incluso la muerte en el paciente, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver lo que es el mecanismo de la lesión vascular. Vamos a tener que se dan, pues, por heridas penetrantes. En primer lugar, están las heridas por arma de fuego, ¿no?, cuya severidad va a depender de la velocidad del proyectil. Los proyectiles de alta velocidad empleadas, en este caso, por los militares, producen una destrucción masiva del tejido, ¿no?, además también del daño directo que originan una lesión a distancia, llamado, pues, conocido como el efecto cavitacional, consistente en la destrucción del tejido por efecto ondulante del proyectil. Este efecto cavitacional lesiona la íntima y origina trombosis en sitios distantes al lugar del impacto. Los proyectiles de baja velocidad también causan lo que son, en el caso de heridas en los civiles, producen un daño importante, ¿no?, pero es menos severo. Otra forma de herida penetrante es la producida también por las armas blancas o fragmentos de vidrios o metales, ¿no? En estos casos, las lesiones tienden a ser nítidas, por lo cual va a facilitar el reparo vascular. En el trauma y las extremidades, ¿no?, los fragmentos óseos también pueden producir lesiones penetrantes en los vasos, de mayor severidad debido a que los pueden desgarrar. Este tipo de lesiones se va a apreciar más frecuente en extremidades inferiores. En el caso de las heridas no penetrantes, es un mecanismo menos frecuente, pero el pronóstico es más serio. Pero cuando la lesión es por aplastamiento, el diagnóstico tiende a ser tardío. Y esta se produce cuando el vaso es comprimido contra estructuras óseas, cuando el hueso fracturado comprime, pero no logra romperlo. También es más frecuente en extremidades inferiores. Y también vamos a tener lo que son las lesiones iatrogénicas, que pueden presentarse en procedimientos como arteriografía, instalación de vías centrales y cirugías como la laparoscópica, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora vamos a tener que también los tipos de lesión vascular van a depender del agente injuriante, ¿no?, y la intensidad del trauma, que puede producir varios tipos de lesiones, ¿no?, siendo las más frecuentes las laceraciones y las transecciones. En el caso de las lesiones penetrantes, la laceración, se produce un desgarro o una ruptura parcial del vaso, o mayor o menor pérdida de la sustancia, dependiendo de la circunstancia de la lesión, ¿no? Y esto, pues, se va a observar por causa de heridas de bala, arma blanca, vidrio y entre otros, ¿no? En el caso de la transección, es una pérdida completa de la continuidad del vaso y se produce por mecanismos similares a la lesión anterior mencionada, ¿no? La perforación van a ser lesiones pontiformes producidas por objetos de pequeño calibre, como son los perdigones. En el caso de la fístula arteriovenosa, esta es causada por el mecanismo de la lesión que va a comprometer tanto la arteria como la vena paralela a ella, ¿no? Y en el caso de no hacerse un reparo vascular inmediato, aquí puede producirse una derivación del flujo arterial hacia la vena, ¿no?, y a través de ella una comunicación, la cual se va a denominar, pues, fístula arteriovenosa. En el caso del aneurisma falso, llamado también pseudoaneurisma, en este caso vamos a tener que la lesión vascular no se comunica con el exterior, formando un hematoma pulsátil, ¿no?, cuya pared está formada por tejidos vecinos. El nombre del aneurisma falso se debe a que no tiene pared propia, ¿no?, como el aneurisma arterial propiamente mencionado. Siguiente, por favor. En el caso de las lesiones no penetrantes, vamos a tener aquí a los espasmos segmentarios, que se va a producir una vasoconstricción refleja, segmentaria, y es reversible, producida por un trauma menor. En el caso de la lesión de la íntima,
se produce trauma más severo, que no alcanza a romper toda la pared del vaso, puede originar disrupción de la íntima, el segmento lesionado es disecado por el flujo sanguíneo y acaba prolapsando a la luz vascular para construir un obstáculo para el flujo sanguíneo y que acaba siendo pues la causa de una trombosis completa del vaso. En el caso de la cirugía, el aspecto externo del vaso va a ser normal, excepto por una decoloración azulosa en el sitio correspondiente a la disección de la íntima. Siguiente, por favor. En el caso del diagnóstico de las lesiones vasculares, se realiza mediante un examen físico exhaustivo. La presencia de signos duros se va a asociar a una alta sospecha de trauma vascular casi en el 100%, con una tasa de falso negativo de 0.7%. Estos signos son indicativos de exploración quirúrgica. En el caso de presentar sangrado pulsátil o masivo, hematoma pulsátil o expansivo, o presentar isquemia distal, ¿no? Y presentar también dolor, palidez, parálisis, parestesias, disminución del pulso o frialdad. En el caso de los signos blandos, orientan a una lesión vascular, pero no indican una exploración quirúrgica inmediata. Estos pacientes serán sometidos a estudios complementarios. Su presencia se va a asociar más o menos a un 63% aproximadamente de la incidencia de la lesión vascular. Cualquier signo blanco es indicación de hospitalización y observación entre 24 a 48 horas. No han de ser explorados de forma inmediata, ya que la posibilidad de ser una lesión es baja. Siguiente, por favor. También vamos a tener de ayuda para el diagnóstico lo que es el índice de tobillo-brazo, que posee una sensibilidad del 100% para identificar lesiones vasculares de origen penetrante. Algunas series lo han validado para la identificación de lesiones en traumas cerrados. Son una herramienta inequívoca y con buenos resultados para lo que es el diagnóstico de lesión vascular. Aquí se tienen ciertas consideraciones, como por ejemplo, con la interpretación de sus parámetros que son menor a 0.9, cuando hay una diferencia mayor a 20 milímetros de mercurio, cuando la presión absoluta es menor entre 50 y 60 milímetros de mercurio. Siguiente, por favor. También para el diagnóstico nos podemos apoyar en los estudios de imágenes, ¿no? En este caso, el primero que se realiza es la radiografía, que no nos va a evidenciar el sangrado tanto, pero nos sirve para evaluar las fracturas o la localización del proyectil, ¿no? Siguiente, por favor. También vamos a tener la ecodoppler, que es un examen de operador sumamente dependiente, combinada con la imagen de ecodoppler con ondas de pulso del modo B, nos va a permitir detectar desgarro de la íntima, trombosis, pseudoneurismas, fístulas arteriovenosas, ¿no? Este proceso nos va a dar, va a evidenciar una alta sensibilidad y especificidad, por lo cual se considera un método screening, ¿no? Y también, como les mencionaba, es de operador sumamente dependiente y tiene que ser adecuado entrenamiento, ¿no? Por otra parte, también vamos a tener, siguiente por favor, a la angiografía, que continúa siendo un estándar de oro para identificación de lesiones en traumas vasculares, ¿no? Además, también que posibilita realizar terapia endovascular o de control temprano, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento en estos pacientes, se debe brindar los primeros auxilios. Acá vamos a tener el ABCD, en el cual se va a enfatizar en la C, porque los pilares son la detección, detener la hemorragia, restaurar la circulación y evitar el sufrimiento del tejido. En estos pacientes
se brinda lo que son los primeros auxilios, se debe hacer el control de vía aérea y el manejo. Sin embargo, también se debe dar prioridad de manejo en los pacientes que presenten lesiones, en el cual se debe realizar lo que es detener primero la hemorragia, restaurar la circulación normal y evitar, en la medida de lo que sea posible, el sufrimiento del tejido, ¿no? Se debe realizar controles primarios de la hemorragia mediante lo que es la compresión directa, y si la herida es profunda, el control temporal del sangrado, ¿no? Se logra instalando una sonda Foley por el trayecto lo más profundo posible. Posteriormente también se insufla un balón y atraccionar de manera suave, pudiendo incluso ser fijada la piel en caso se requiera trasladar al paciente a otro lugar. No se recomienda realizar el clampeo a ciegas en sala de reanimación, ya que se asocia una alta probabilidad de realizar iatrogenia, ¿no?, de estructuras vecinas a los vasos dañados. Se debe efectuar lo que es la reposición de volumen. Esta se hará en 2 fases, previa y posterior al control de la hemorragia. En la primera se debe limitar, dado que a medida que se aumente el aporte del volumen, disminuyen los factores de coagulación, ¿no?, ocasionando hipotermia y acidosis. En este caso, la meta es mantener la presión arterial adecuada para asegurar una correcta perfusión cerebral, la cual se va a evaluar clínicamente según la realización de las funciones básicas. En el caso de estar frente a un paciente hipovolémico, no se debe utilizar inotropos, puesto que estos pacientes, en una respuesta inicial al trauma, ya van a contar con una vasoconstricción, ¿no?, y se podría, pues, ocasionar lo que es una hipoxia miocárdica. Una vez que ya se haya controlado el sangrado, se debe también asegurar 2 vías periféricas de buen calibre. De esta forma se va a asegurar la reposición adecuada de líquidos endovenosos tibios. Posteriormente, proceder a ligar los vasos aporta morbilidad del paciente, siendo la ligadura de la arteria carótida interna, que tiene un riesgo de ocasionar ACV en un 10 al 20% de los casos. También, siguiente, por favor. Cuando existe una lesión complicada en extremidades, la cual está determinada como presencia de lesiones óseas, tejidos blandos, nerviosas o vascular asociadas, se debe considerar también la posibilidad de amputación de extremidades, ¿no?, para lo cual está empleadas este índice que presentamos, que es el índice de MES, que es el más utilizado para evaluar en estos casos, ¿no? En este caso, nos evalúan los criterios como el grado de lesión esquelética, de tejidos blandos, la isquemia de extremidades, el choque y la edad del paciente. Siguiente, por favor. Este es un algoritmo en el caso del paciente que presente signos duros de lesión vascular y estén hemodinámicamente estable. En este caso se realiza lo que es la arteriografía o angiotomografía de control, ¿no? En el caso del paciente no esté hemodinámicamente estable, se realiza lo que es la cirugía abierta. Y en el caso del paciente que presenta signos blandos de lesión vascular, se realiza lo que es la hospitalización que se mencionó de 24 a 48 horas y se manda a hacer lo que es la arteriografía o angiotomografía, ¿no? En el caso de si hay una lesión tratable mediante reparación endovascular, se realiza una cirugía endovascular, y si no, se puede dar lo que es mediante la reparación endovascular, se realiza lo que es la cirugía abierta. En la cirugía endovascular con OCV se maneja mediante
catéter venoso central intravascular y un stent en el caso de fístula arteriovenosa, pseudoneurisma, disección focal. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a tener lo que es el síndrome compartimental. En ese caso, esta puede ser causado por dos mecanismos. El primero es por un incremento en el volumen en los espacios cerrados y por disminución del tamaño del espacio, lo cual se va a traducir en una disminución o también en una ausencia de la irrigación de las extremidades, misma que es prolongada y causa pues isquemia celular y la activación de mediadores inflamatorios, ¿no? Como respuesta a las alteraciones de la permeabilidad vascular. Por otro lado, también la reperfusión subsecuente a esto puede ocasionar que la extremidad sufra edema generalizado. De este modo, la presión del compartimiento supera la presión capilar y venosa, lo que se traduce a una éstasis venosa, isquemia celular y por último la muerte. Clínicamente se va a evidenciar que los primeros síntomas que refiere el paciente son dolor desproporcionado, parestesias, ¿no? Después se palpa un aumento en la presión del compartimiento, subsecuente a ello se detecta palidez y parestesia. Y como resultado del compromiso vascular y por último se da la ausencia del pulso, ¿no? Ya como signo más tardío. La prevención en este caso es el mejor tratamiento para estas complicaciones, son las fasciotomía, se mejora la sintomatología del paciente y se evita correr el riesgo de un segundo episodio de isquemia de las extremidades, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Para concluir, el trauma vascular es uno de los tipos de lesión con baja incidencia que se debe de tratar a tiempo y de manera adecuada. Hoy en día, pese a la permanencia de las guerras, la principal causa de trauma vascular corresponde a los accidentes de tránsito, violencia civil y iatrogenia. Las extremidades continúan siendo el sitio principal de las lesiones vasculares, lo que hace pensar en lesiones defensivas y que la violencia civil continúa ensanchando estas estadísticas, ¿no? Una de las principales complicaciones, si no se detecta y se trata a tiempo, es el síndrome compartimental, el cual puede llegar a empeorar la complicación e incluso llevar a la muerte. Siguiente, por favor. Y eso es todo por mi parte. Gracias. Muchas gracias. El siguiente ponente. Buenas noches, doctor. ¿Se logra ver mi pantalla, doctor? Sí, pero hay que ampliarlo, está muy chiquito. Sí, ahí lo he subido, doctor. Ya, está muy bien. Perfecto. Buenas noches, doctor, compañeros. Voy a iniciar ahora con el último seminario que es referente a la trombosis venosa profunda. Hay que tener un concepto primero, ¿no?, de lo que es esta patología. Vendría a ser no una obstrucción, lo que es parcial o puede ser completa, de lo que refiere al lumen del sistema venoso. Es por la causa, ¿no? La formación es justamente por un trombo de fibrina en esta área, ¿no? Lo que va a generar este trombo va a ser la disminución del aporte sanguíneo en el sistema venoso y esto va a generar lo que es una reacción inflamatoria local. Eso va a ser en un inicio, ¿no? Como vemos en esta imagen, la vena primero va a estar, la vena enferma inicia, ¿no?, con este proceso de obstrucción que va a ser parcial, ¿no? Y conforme la enfermedad va a ir avanzando,
la vena se va a ir trombosando hasta que quede a una obstrucción total, ¿no? Y esta es la que va a generar toda esta sintomatología que vamos a verlo más adelante. Ahora, no solamente lo que es la trombosis venosa profunda se da en miembros inferiores, sino también abarca también zonas como los brazos o el abdomen. En este caso, si clasificamos a lo que es la trombosis venosa profunda en miembros inferiores, la vamos a clasificar en proximal, ¿no? La proximal es la que abarca la vena femoral, la vena poplitea y también lo que es las venas ilíacas, ¿no? Y en lo que es en la distal va a abarcar son las venas popliteas en sí. Ahora, la epidemiología a nivel mundial, la incidencia va a ser anual, ¿no? La incidencia es del 1 al 2% por cada 1000 habitantes. Ahora, si nos trasladamos a lo que es en Estados Unidos, su prevalencia va a ser alrededor de 900.000, ¿no? De estos casos de trombosis venosa profunda. Y en Europa la incidencia también oscila entre 70 a 140 casos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Por año. Otro punto que tenemos que rescatar y es que es considerada la primera causa de muerte intrahospitalaria, y esto es debido a la hospitalización, ¿no? Como un factor de riesgo, una hospitalización prolongada, procesos traumáticos que sufre el paciente o también a la cirugía ortopédica. Y también es considerada como una tercera causa de muerte por enfermedad cardiovascular. Esto sí que es por debajo, ¿no? De enfermedades coronarias y también por accidentes cerebrovasculares. Ahora, justamente todo este proceso, ¿no? Tiene también una mortalidad que oscila con una tasa de recurrencia que vendría a ser entre el 6 al 13%. Pero si hablamos solamente de un evento trombótico solo, la mortalidad viene a ser del 6%. Ya cuando se le añade lo que es a este evento trombótico con un evento, con una complicación que es el embolismo pulmonar, puede llegar a tener una mortalidad del 14%. Y justamente esto genera también lo que es un gasto económico. Solamente para estimar, en Estados Unidos, en un estudio se realizó que aproximadamente se gasta en la fase inicial, porque en la fase inicial del tratamiento o fase aguda, alrededor de $1.000, ¿no? Por paciente, ¿no? Ahora, hay que entender también un poco de lo que es la historia, ¿no? Justamente la historia de esta enfermedad ha sido descrita ya también por Hipócrates y Aristóteles. Estos dos personajes, hicieron informes acerca de la formación del coágulo y para ellos postularon en sí, ¿no? Que la sangre pasa de un estado, ¿no? A un estado sólido cuando se expone al frío, y esto es lo que ocasiona, ¿no? La formación del coágulo. Ahora, otro autor como Wells señala como un factor de riesgo las operaciones quirúrgicas, ¿no? Para que generen lo que es la trombosis venosa. Ferrier también postula como un factor predisponente a trombosis venosa profunda la inmovilidad. Y también tenemos acá a Romain Trossiu, que nos habla, ¿no? De la relación, él más que todo es la relación de la trombosis con el cáncer, ¿no? Ahora, la fisiopatología lo vamos a entender, en sí va a estar explicada, ¿no? Por la triada de Virchow. Esta triada lo que propone, ¿no? Son tres factores o tres fenómenos, podríamos también llamarlos, ¿no? Que van a estar asociados a trombosis venosa profunda y también a embolia pulmonar. Ahora, los mecanismos fisiopatológicos van a ser tres. Primero va a ser la hipercoagulabilidad, ¿no? Del sistema sanguíneo, y este proceso lo que predispone es a la formación excesiva de coágulos, ¿no? Pero esta formación puede ser adquirida o hereditaria. El otro pilar viene a ser la lesión endotelial. Esto ya es producto, ¿no? De lesiones o alteraciones anatómicas en el sistema venoso, ¿no? Y por último es la éxtasis sanguínea, también que es
un flujo sanguíneo que va a ser anormal y predispone a lo que es la adhesión y la formación de coágulos. Estos tres pilares es lo que conducen, ¿no?, a la fisiopatología de la trombosis, en la trombosis en sí, ¿no? Ahora, factores de riesgo. Tenemos una gama, ¿no?, justamente de factores de riesgo que van a predisponer a esta patología. Empecemos por la edad. La edad va a estar oscilando a partir, según la literatura, encontré unos que decían a partir de los 65 años y otros que es más prevalente a partir de los 80 años. Ahora, otro es la cirugía ortopédica. ¿Esta por qué, no? Porque conlleva un periodo de inmovilización y lo que va a generar va a ser una injuria vascular, ¿no?, en el paciente. Los procesos traumáticos también, como las fracturas del miembro inferior, ¿no?, que estas tienen mayor incidencia, pero también podemos mencionar a las fracturas de pelvis o cadera, o también a nivel de rodilla. La hospitalización también es cuando es muy prolongada, ¿no?, y altera el flujo sanguíneo, y mayormente se da a partir de los 3 meses post-hospitalización. La malignidad, esto se refiere más que todo a procesos tumorales o a cancerígenos, ¿no?, en los cuales por este proceso tumoral las células alteradas, ¿no?, van a inhibir la proteína S o C y ocasiona lo que es un incremento de factores procoagulantes en sí, ¿no?, en los tejidos sanos. El embarazo también es otro factor de riesgo. En sí, en el embarazo hay un estado un estado de hipercoagulabilidad que es transitorio, ¿no? Hay que entender ese punto. Ahora, pero en respuesta, va a ser esto en respuesta fisiológica a la hemorragia que la paciente va a tener durante el parto, ¿no? Pero estos factores también este factor se puede alterar y puede seguir este estado de hipercoagulabilidad, puede seguir prolongándose después del parto, ¿no? Ahora, la obesidad también se considera con un IMC mayor a 30 y además añadirle esto que la persona, el paciente, no tenga actividad física. Ahora, en los procesos trombofílicos también, ¿no?, porque hay los niveles de factor de coagulación van a estar elevados, como el 8, el 9 y también el 11. También hay una disfunción también de la antitrombina 3 y el factor 5 de Leiden va a estar también elevado, no muy excesivo. Entonces, todos estos factores conllevan, ¿no?, justamente esta patología. Ahora, la clínica va a estar dada por lo general en un inicio, como vemos en la imagen, se va a iniciar en la pantorrilla, ¿no?, del paciente. Va a conducir primero a un dolor que va a ser localizado, ¿no?, más el edema. Ahora, asimismo, el paciente va a presentar lo que es pesadez, ¿no?, en el área afectada o entumecimiento, y también van a haber signos, ¿no?, de coloración o de despigmentación, ¿no?, de la piel en el área afectada. Ahora, este dato es importante porque el 50% de pacientes cursan o son asintomáticos, ¿no? Ahora, los síntomas se van a agravar ya cuando la obstrucción a nivel del sistema venoso supera o no supera el 70% en sí, ¿no? Es a partir de ahí que el paciente ya empieza con la sintomatología. Ahora, si hacemos un examen físico en estos pacientes, vamos a aplicar lo que es la maniobra de Hofmans, ¿no? Esta maniobra va a consistir en realizar, ¿no?, como vemos en esta imagen del centro, movimientos de dorsiflexión del pie. Entonces, el paciente se va a colocar en esta posición, ¿no?, de cúbito dorsal, va a elevar el pie y con un ángulo del 30 grados aproximadamente, ¿no? Y se realizan estos movimientos de dorsiflexión, en lo cual el paciente va a desecar. Si es que no presenta esta patología, va a tener dolor en la región de la pantorrilla o también incluso a nivel del tendón de Aquiles. El otro signo va a ser el signo de Godet, ¿no?, porque estos pacientes en la clínica presentan lo que es el edema. Entonces, esta maniobra lo que nos induce es a ejercer presión nosotros con el dedo, ¿no?, en una región del miembro inferior. Ejercemos la presión y va a ser positiva cuando retiremos el dedo y queda un espacio, así como vemos en esta imagen, un espacio, ¿no?, en sí está hundido, ¿no?, que se llama fóvea, o una impronta marcada.
y esta impronta va a demorar en desaparecer, ¿no? Entonces, este es un signo el signo de que hay edema, ¿no?, en el paciente. El diagnóstico vamos a emplear acá la escala de Wells. Esta escala es muy interesante, ¿no?, en sí, porque es un instrumento diagnóstico, aunque presente en sí no tiene mucha especificidad, es muy baja, pero es útil porque nos permite un abordaje en sí precoz y ante la sospecha, ¿no?, de una trombosis venosa profunda. Entonces, en este cuadro, ¿qué es lo que observamos? Tenemos que rescatar lo siguiente. Hay una serie de parámetros, ¿no?, a lo cual se le va a asignar un puntaje, ¿no? Ahora, este puntaje se va a traducir en sí en 3 grupos de riesgo, ¿no? Cuando la probabilidad es baja, 0 puntos. La probabilidad moderada es de 1 a 2 puntos. Y cuando la probabilidad es alta es mayor a 3. Entonces, de esta forma nosotros estratificamos a nuestro paciente el riesgo que presenta, ¿no?, de trombosis venosa profunda. Pero además, esto hay que nosotros complementarlo en sí con otros exámenes, con otros exámenes diagnósticos, como las pruebas de laboratorio, también pruebas de gabinete. Si nosotros solicitamos una prueba que es el dímero D, esta prueba es, en sí el dímero D hay que tener en cuenta que es producto de la degradación de fibrina. Entonces, ahora, vemos que va a estar elevado justamente también en eventos trombóticos y en eventos no trombóticos. Es por eso que hay que tener cuidado con el dímero D. Por eso muchos piensan que el dímero D es un marcador específico. Eso es, en sí es un error, ¿no? No es un marcador específico porque puede estar elevado según la edad del paciente, si la paciente está gestando, si presenta un trauma previo, tiene procesos infecciosos o procesos inflamatorios. Entonces, como vemos, no es un marcador específico de trombosis venosa profunda, pero es esencial, vamos a verlo en un algoritmo, cómo el dímero D vamos a tener que usarlo, vamos a solicitar más que todo esta prueba para poder hacer el diagnóstico. En sí, el ecodoppler sí vendría a ser el primer método, ¿no?, de imagen, ¿no? Aparte que es rápido, no invasivo, pero la única dificultad que es dependiente, ¿no?, del operador dependiente, como se dice. El tiempo de coagulación también podemos solicitar un examen, ¿no?, de laboratorio. La resonancia magnética, encontré también que sí se solicita, pero solamente cuando vemos que hay lugares anatómicos que son, por así decirlo, un poco más inaccesibles, como las venas ilíacas, en las personas, en las gestantes, ¿no?, más que todo. Pero esta prueba tiene un alto costo, porque es una resonancia, ¿no? Al igual que una tomografía axial computarizada también se solicita, pero son de alto costo en sí. Este es el algoritmo, ¿no?, que mencionaba, según la escala de Wills, ¿no? Si hacemos una estratificación, entonces vemos que primero nuestro paciente viene a la consulta, viene con signos y síntomas, ¿no?, de aparentemente de trombosis venosa profunda. Le hacemos la estratificación con la escala de Wells, ¿no?, y nos va a arrojar 2 puntajes. Si el puntaje es de bajo riesgo, va a ser -2. Entonces, como estamos ante una sospecha, en este caso pedimos un dímero D y tenemos acá la probabilidad de que sea negativo. Si es negativo, el diagnóstico va a estar excluido, pero si es positivo, a pesar que tenga una baja puntuación según esta escala, pedimos un ecodoppler. Y acá nos podemos dar con la sorpresa de que puede ser negativo, pero si es positivo, ya iniciamos un tratamiento, a pesar que tiene un bajo riesgo, ¿no?, con una puntuación menor a 2. El otro caso es, si viene nuestro paciente y le hacemos la escala de Wells y tiene un alto riesgo de puntuación mayor a 2, nosotros automáticamente pedimos una ecodoppler. Pedimos una ecodoppler en la cual también puede ser negativo, pero si es positivo, iniciamos ya nosotros inmediatamente un tratamiento precoz, ¿no?, con anticoagulantes. Ahora, el tratamiento, vamos a ver que este tratamiento va a tener 3 fases. Una fase inicial, una fase de mantenimiento y una fase de extensión. En la fase inicial, que dura aproximadamente entre 5 a 10 días, nosotros al paciente le vamos a administrar
heparinas de bajo peso molecular, como la enoxaparina. Juntamente con el fondaparinux le vamos a dar al paciente. Y tenemos que realizar lo que es control del INR, ¿no? El INR tiene que estar en un rango de 2 a 3 para poder así administrar. A partir del 5.º día administramos antagonistas de la vitamina K, ¿no? Como la warfarina. Luego viene la fase de mantenimiento, que va a estar dada a partir de 3 a 6 meses, ¿no? En lo cual el paciente, más que todo, es para prevenir una recurrencia de trombosis venosa profunda. Aquí nosotros administramos al paciente lo que es anticoagulantes orales, ¿no? O también podemos administrar lo que son los antagonistas de la vitamina K. Podemos, dentro de los anticoagulantes orales, ¿no? El rivaroxaban, el apixaban, ¿no? Que vamos a verlo más adelante cómo estos actúan en sí y qué beneficio en sí es lo que nos trae o cuánta eficacia y seguridad para el paciente, ¿no? Y lo que respecta a la fase de extensión, acá más que todo es a partir ya de los 6 meses. He leído, bueno, en una literatura de la revista española menciona que esta fase de extensión puede prolongarse hasta 2 años incluso, ¿no? Incluso, y es para prevenir, ¿no?, una recidiva tardía. Aquí encontré lo que es dos estudios, ¿no?, en la cual hace hincapié más que todo al estudio ASPIRE, primero, en la cual estos estudios se hicieron para ver cuál es un medicamento adecuado, ¿no?, para la fase de extensión, ¿no?, en pacientes con trombosis venosa profunda. El estudio ASPIRE en sí se realizó este estudio en la cual se utilizó la aspirina como tratamiento junto con con lo que es el placebo, y se dio cuenta ahí en este estudio que no reduce lo que es las recidivas tromboembólicas venosas, pero sí reduce lo que son las hemorragias, ¿no? Porque antes, en la fase de extensión, se daba lo que eran los antagonistas de la vitamina K, pero había mucho riesgo de hemorragias. Entonces, vemos que estos estudios querían ver qué medicamentos se podrían ahora sustituir a estos, ¿no? Luego se hizo el estudio Warfasa. Este estudio utilizó lo que es la warfarina con placebo y demostró este estudio que sí disminuía las recidivas, ¿no?, de tromboembólicas venosas, pero aumentaba las hemorragias. Entonces, viendo de esta forma, aparecieron ahora los anticoagulantes orales directos, ¿no? Ahí estaba el apixaban y el rivaroxaban, que eran dos anticoagulantes que demostraron en sí ser seguros y eficaces. Y las dosis que se dieron, ¿no?, dosis en sí eran tromboprofilácticas, ¿no? Para el primero, que era el rivaroxaban, era de 10 miligramos por día, y del apixaban de 2.5 miligramos cada 12 horas. Entonces, de esta forma fue que la fase de extensión ya se dejó de lado los antagonistas de la vitamina K y se empezaron a dar los anticoagulantes orales directos, ¿no? Pero no olvidar también que todo este tratamiento hay que llevarlo, ¿no?, con la terapia compresiva, ¿no?, que es con vendajes, ¿no?, o también con medias elásticas después del tratamiento, ¿no?, con estos anticoagulantes. Acá vemos en este cuadro, ¿no?, estos medicamentos, estos anticoagulantes orales directos, ¿no? El mecanismo de acción justamente, ¿no?, del rivaroxaban y del apixaban, ¿no? Estos dos demostraron en sí mayor eficacia y seguridad, ¿no? Y cada uno, bueno, acá está en la descripción, podemos ver la dosis de prevención, tratamiento, de inicio, el mecanismo de acción, ¿no?, que son inhibidores del factor de coagulación 10A, ¿no? Pero también existe un tratamiento invasivo. Esto es cuando el paciente en sí no tolera lo que es los anticoagulantes orales, y hay una serie de parámetros, ¿no?, en los cuales, para dar este tratamiento invasivo, en los cuales encontré estos tres, que era la trombólisis por catéter, ¿no?, en la cual acá vemos en esta imagen, ¿no?, al paciente se ingresa, ¿no?, por un catéter puede ser por la arteria femoral,
la ilíaca, ¿no? Y se administra, se llega a donde está localizado el coágulo sanguíneo y se administra ahí justamente en este sistema venoso el fármaco, ¿no? Con el objetivo en sí de disolver el coágulo, pero aquí hay riesgo también de sangrado, ¿no? Luego el otro es la trombectomía venosa. En la trombectomía venosa, en una revista, ¿no? Perdón, en un periódico en España del 2017, llegaron a un consenso, ¿no? Que la trombectomía mecánica, ¿no? La venosa era en sí, se normó para los pacientes jóvenes que tenían trombosis venosa profunda, porque en sí recibían ellos anticoagulantes orales, ¿no? Pero vieron que esta era una técnica muy en sí, no tan segura, pero era una alternativa para estos pacientes. Entonces se usaba en pacientes también que no eran aptos para lo que es la trombólisis por catéter. Entonces el abordaje aquí el abordaje se da por la vena femoral, ¿no? Y lo que se hace es crear una fístula arteriovenosa con el fin de aumentar en sí el flujo de la vena que va a estar trombotometizada, ¿no? Ahora, el último tratamiento invasivo es el filtro de la vena cava. Este procedimiento es en el cual el paciente está contraindicado la anticoagulación. Entonces, abordamos con este procedimiento a través de la vena yugular interna del cuello hasta que lleguemos a la vena cava inferior. Luego, una vez llegado a esta área, se inyecta el contraste para así poder localizar la lesión y se libera el filtro de la vena cava, ¿no? Así como vemos acá, ¿no? Se posiciona primero el filtro, luego se hace la liberación del filtro y el filtro bloquea lo que es el trombo, ¿no? Como vemos en la imagen. Ahora, ¿qué complicaciones en sí tiene esta trombosis, ¿no? Esta patología, trombosis venosa profunda? Tiene dos grandes complicaciones, que es la embolia pulmonar y el síndrome post-trombótico, ¿no? Dos complicaciones que se pueden evitar y se pueden prevenir si hacemos un diagnóstico oportuno y brindamos el tratamiento adecuado en estos pacientes. Ahora, como conclusión final de la exposición, ¿no? Tenemos que nosotros realizar, ¿no? Un diagnóstico adecuado, lo realizamos siempre y cuando hagamos un buen examen clínico y físico en el paciente. Otro punto es también que para nosotros confirmar ya nuestro diagnóstico, podemos usar como primera medida el ecodoppler, ¿no? Como método de elección, y asimismo también solicitar las pruebas alternativas como el dímero D, ¿no? También es esencial, ¿no? Hacer la valoración con la escala de Wells, ¿no? En la cual nos da una estratificación del paciente con factor de riesgo. De esta forma nosotros lo que logramos es ganar tiempo, ¿no? Porque esta enfermedad vemos que tiene estas dos grandes complicaciones y lo que hacemos es dar un tratamiento precoz, adecuado en los pacientes, ¿no? Dando el tratamiento con anticoagulantes en primera instancia y si no fuera el caso, ¿no? Dar un tratamiento invasivo de elección. Eso sería todo, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Una pregunta, algún comentario de alguien, de algún ponente, de algún alumno? ¿Algún comentario? ¿Se encuentra María Vélez Sánchez? ¿Aló? ¿Se encuentra la señorita María Verónica Vélez Sánchez? Doctor, buenas noches, dígame. ¿Alguna pregunta sobre el seminario? ¿O alguna consulta? No, claro. No, doctor, todo está claro. Gracias. Vera Fernández, ¿se encuentra? Sí, doctor, todo Una- claro también. No hay pregunta, Una ¿no? muy buena exposición. Vera González, ¿se encuentra?
Villanueva Vaca se encuentra. Edwin José. ¿Aló? Villanueva Vaca. Vivas Vergaray se encuentra. Sí, doctor, buenas tardes. ¿Alguna pregunta, un No, seminario? doctor. No, doctor, todas las exposiciones estuvieron claras, doctor. Gracias. Giacomo Cárdenas se encuentra. Meraní, Giacomo Cárdenas. Sí, doctor, está hablando. En internet ¿Alguna supongo pregunta? que... ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, señor Giacomo Cárdenas? ¿Se encuentra el señor Giacomo Cárdenas? Daniel Sea, ¿se encuentra? Presente, doctor. ¿Alguna pregunta? No, doctor, todo me quedó claro. Segarra, Andrés Segarra. No, doctor, ninguna pregunta, todo claro. Centeno David. ¿Se Buenas encuentra? noches, doctor, presente. Ninguna pregunta, doctor. Zúñiga, Carlos. Presente, doctor. Está clara la exposición, doctor. Ya, muchas gracias. Gracias. No hay comentarios, entonces. Voy a hacer Solo, Sí, sí. no, solamente cuando quedamos la clase presencial, doctor, vi un caso de trombosis venosa profunda, pero en una persona joven, mujer. O sea, no siempre se da pues en ancianos, ¿no? O adultos mayores, sino también puede darse en algunos jóvenes, bastante jóvenes, ¿no? Muy bien. Sí, Muchas gracias. ya. Doctor, buenas noches. Disculpe, me había llamado, no estaba cerca, me había ido a los servicios. ¿Cuál es su Buenas nombre? noches. Llamo Cárdenas, doctor. Llamo Cárdenas. Muy bien, gracias. Pero, gracias. Por favor, ven la exposición valvulopatía del corazón. No, doctor, estoy proyectando. No, no se puede apreciar. No se puede apreciar. No, doctor. Tendría que dejar de compartir y de ahí le da otra vez compartir. Ya no sé cómo dejar de compartir. ¿Y ahora se ve algo? Sí, doctor, ahora sí se puede apreciar. Solo la copita para que sea grande. Ahí se ve valvulopatía del corazón. ¿Lo ven, por Sí, favor? doctor. Sí Ya, se entonces puede ver. vamos a comenzar esta clase, ¿eh? El corazón funciona como una bomba muscular. Tiene 4 válvulas. Válvula mitral a la izquierda, válvula tricúspide a la derecha, la válvula aórtica y la válvula pulmonar. La función de las válvulas es abrirse o cerrarse dependiendo del ciclo cardíaco para evitar el reflujo de sangre. Las válvulas aurículo-ventriculares mitral y tricúspide se abren en diástole y se cierran en sístole. Las válvulas aórtica y pulmonar se abren en sístole y se cierran en diástole. Las válvulas se pueden estudiar muy bien por medio de la ecocardiografía. La ecocardiografía evalúa bien el funcionamiento de las válvulas. En esta posición de 4 cámaras se ve bien el funcionamiento de la válvula tricúspide y de la válvula mitral. En una posición de eje largo se puede ver muy bien el funcionamiento de la válvula mitral y de la válvula aórtica. Entonces, para estudiar las válvulas, lo mejor es el ecocardiograma.
Cuando una válvula se encuentra enferma, puede ser reemplazada por una válvula artificial. Cuando uno va a reemplazar las válvulas, puedes optar por una válvula mecánica o válvulas biológicas. La válvula mecánica tiene la ventaja de la durabilidad, duran casi de por vida, pero tiene la desventaja que el paciente requiere tomar anticoagulantes. La válvula biológica es una válvula que no requiere anticoagulación, pero la durabilidad es más corta, aproximadamente 10 años. Se rompe o se infecta. La primera válvula que se colocó en un ser humano fue la válvula de Starr-Edwards, que fue diseñada por el ingeniero Lowell Edwards y colocada por el doctor Alberto Starr en Oregón en 1960. Esta válvula de bola es una válvula que tiene una jaula metálica dentro del cual la bola se mueve y hace efecto de válvula. Aquí tenemos la válvula de bola de Starr-Edwards en posición mitral, moviendo la bola, haciendo el movimiento de válvula. Válvula en posición mitral y otra en posición aórtica. La válvula de Starr-Edwards. Posteriormente se han diseñado válvulas de bajo perfil. Son válvulas que están construidas de un material muy importante para el diseño de válvulas, como es el carbón pirolito. Este carbón pirolito es un material tromboresistente, es un material que la sangre no lo degrada, es un material muy durable. Entonces, todas las válvulas modernas están construidas de este material de carbón pirolito. Se diseñó una válvula de Lillehei-Caster, que es una válvula americana, hecha por el doctor Walton Lillehei, en el cual tenemos un disco que cuando está en posición vertical se abre la válvula y cuando está en posición horizontal se cierra la válvula. Posición mitral. Después, en Europa, tenemos otra válvula de Björk Chile, que es parecida a la Lillehei-Caster, que es una válvula de disco que se abre en posición vertical y se cierra en posición horizontal. Aquí tenemos una válvula de disco de Björk Chile en posición aórtica. Estas válvulas de disco prácticamente no se abren en forma vertical, se abren en forma oblicua, creando cierta resistencia al pasaje de sangre, cierta resistencia al flujo de sangre. Entonces, posteriormente se han diseñado unas válvulas que se llaman válvulas de bivalvas, en el cual el disco se ha partido en la mitad. Entonces, en estos casos sí, la válvula se abre muy bien en forma vertical y cuando la sangre pasa de un compartimento a otro, no hay ninguna resistencia al flujo. Son prácticamente perfectas hemodinámicamente. Así tenemos esta válvula de son bivalvas. Tenemos la válvula de St. Jude o San Judas. Aquí tenemos la válvula de St. Jude en posición mitral y otra en posición aórtica. Las válvulas biológicas, las más conocidas en el mundo, tenemos la válvula aórtica de cerdo. Son válvulas aórticas del cerdo que se estructura sobre un anillo, digamos, forrado con teflón. Digamos, vemos una vista superior y una vista inferior. La más conocida en el mundo de las válvulas de cerdo tenemos de Carpenter Edwards. Otra válvula biológica son las válvulas de Ionesco Chile. Esta válvula de Ionesco Chile es una válvula de pericardio bovino que se ha suturado, se ha convertido en una válvula trivalva, se sutura sobre un anillo también forrado con teflón. La cirugía valvular prácticamente no es una cirugía, digamos, correctiva, sino es una cirugía paliativa. Es una cirugía que puede tener problemas porque las válvulas pueden, digamos, fallar, ¿no?, en algún momento. Por ejemplo, acá tenemos una válvula de bola en el cual
la bola se ha partido, se sale de la jaula y emboliza y el paciente muere. Tenemos otra válvula de Bole en el cual se ha partido un soporte. Al partirse este soporte, la bola sale de la jaula y emboliza también y el paciente muere. Aquí tenemos una válvula también en el cual se ha desgarrado la sutura a nivel del corazón. Entonces hay un flujo de sangre paravalvular. Acá tenemos una válvula bivalva en el cual uno de las válvulas se ha partido, se ha salido y crea una insuficiencia aguda valvular, ocasionando la muerte de la persona. Acá tenemos otra válvula de disco en el cual se ha trabado porque se han formado trombos, coágulos, porque el paciente no tomó anticoagulantes. Entonces la válvula no se abre y el paciente muere. Otra válvula también trabada, trombosada. Acá también otra válvula que se ha trombosado, es una válvula de Bjork-Scheile, trombosada. Acá tenemos una válvula biológica en el cual se ha roto la válvula por el tiempo, se ha roto y entonces crea una insuficiencia. Una válvula infectada con, digamos, provocando una endocarditis valvular de la prótesis biológica. Un paciente que va a ser operado de corazón, generalmente por problema valvular, generalmente son pacientes que tienen disnea. La disnea se clasifica según la clasificación de la Nueva York Heart Association. En esta clasificación tenemos 4 estadios. En el estadio 1 es sin disnea a los grandes esfuerzos. En el estadio 2, disnea a los medianos esfuerzos. Estadio 3, disnea a los pequeños esfuerzos. Y finalmente, en estadio 4, disnea al reposo. Generalmente los pacientes valvulares que se operan tienen estadio 3 y estadio 4. Tienen disnea a los pequeños esfuerzos y disnea al reposo. Cuando uno va a operar a un paciente, tiene que escoger el tipo de válvula que se va a colocar. Generalmente en los niños se prefiere válvula mecánica porque las válvulas biológicas se calcifican muy rápido y hay que cambiarlas, ¿no?, prematuramente. Entonces, en estos pacientes niños, los niños se prefiere colocar válvulas mecánicas. En las mujeres jóvenes que no han tenido hijos, se prefiere colocar válvula biológica, ¿no?, como no requieren anticoagulantes, pero si se coloca una válvula mecánica, por la anticoagulación no deben tener hijos, por el embarazo, por la hemorragia, digamos, que puede ocasionar el parto. Los pacientes de edad avanzada, digamos, pacientes que son ancianos, es muy complicado la anticoagulación, entonces se prefiere utilizar válvula biológica. Colocar una prótesis valvular equivale a producir en el paciente una enfermedad iatrogénica, ya que la prótesis presenta problemas de trombosis, embolias, endocarditis, disfunción de prótesis y a menudo complicaciones por el uso de los anticoagulantes. En el Perú, digamos, en los países subdesarrollados, una enfermedad frecuente que afecta a las válvulas es la endocarditis bacteriana. La cardiopatía valvular se puede clasificar en 2 grandes grupos: cardiopatías valvulares que afectan el ventrículo izquierdo y cardiopatías valvulares que no afectan el ventrículo izquierdo. Una cardiopatía que no afecta el ventrículo izquierdo es la estenosis mitral. Cuando la válvula mitral se estenosa, se obstruye por una fiebre reumática, entonces la sangre no pasa de la aurícula al ventrículo y todo el problema sintomatológico es de la válvula mitral hacia atrás, hacia el pulmón. Repercute en el pulmón y repercute en el ventrículo derecho, creando, digamos, disnea severa por problema, digamos, pulmonar o creando insuficiencia cardíaca derecha. El ventrículo izquierdo va a estar protegido, porque no, digamos, todo el problema es de la válvula mitral hacia atrás, en la estenosis mitral. La válvula mitral
Es un aparato valvular que tiene un anillo fibroso, dos valvas, una anterior y otra posterior, cuerdas tendinosas y músculos papilares. Eso es el aparato valvular mitral. Tiene un área aproximadamente de 2 a 4 centímetros cuadrados. Entonces acá tenemos la válvula abierta, se abre pasando la sangre de la aurícula al ventrículo y se cierra en la sístole para ser inyectada hacia la aorta. En la estenosis mitral, digamos, hay una dificultad en pasar la sangre de la aurícula al ventrículo. La sangre se acumula en la aurícula, haciendo crecer la aurícula izquierda. Entonces, el ventrículo izquierdo está protegido por la lesión valvular. Todo el problema de la estenosis mitral es hacia atrás, hacia la aurícula, hacia el pulmón. La estenosis mitral, el origen en el 99% es reumático y el 1% es congénito. Hay una hemodinamia, un aumento de la presión de la aurícula izquierda, porque la sangre se acumula en la aurícula izquierda, un aumento de la presión de la arteria pulmonar, un aumento de la resistencia vascular pulmonar y con el tiempo una disfunción del ventrículo derecho. La gravedad de la lesión va a depender del área valvular. Si es leve si el área valvular es de 2 centímetros cuadrados. Es moderado si el área es 1.5 centímetros cuadrados. Y es grave la estenosis mitral si el área es 1 centímetro cuadrado. Entonces, en la estenosis mitral hay un aumento en la presión de la aurícula izquierda que va a producir un aumento en la presión capilar pulmonar provocando disnea o una dilatación de la aurícula izquierda provocando fibrilación auricular y esta fibrilación auricular provoca trombos en la aurícula izquierda. Las complicaciones que puede dar la estenosis mitral es fibrilación auricular por el crecimiento de la aurícula izquierda. Se produce por esa fibrilación, produce trombos o embolias sistémicas. Los trombos de la aurícula salen disparados hacia la circulación general. Puede haber hipertensión pulmonar, edema agudo del pulmón, puede haber infección de la válvula mitral, endocardititis bacteriana y puede provocar hemoptisis. Esta hemoptisis que provoca la estenosis mitral es muy importante porque muchos pacientes con estenosis mitral han sido tratados como si fuera tuberculosis. Se manda a operar pacientes con estenosis mitral cuando tiene grado funcional 3 o 4, o sea, disnea los pequeños esfuerzos, área valvular de 1 centímetro cuadrado menos, y cuando el paciente hace embolia arterial. Un paciente puede tener hemoptisis por una estenosis mitral, puede tener una embolia. Los émbolos salen de la aurícula izquierda, disparados a la circulación general y embolizan en una arteria del miembro inferior, provocando una obstrucción arterial aguda. Acá tenemos una válvula mitral prácticamente cerrada, con un diámetro muy pequeño, inferior a 1 centímetro cuadrado. Acá tenemos otra válvula estenosada, las cuerdas tendinosas están sinequiadas, ¿no? Está cerrada la válvula. Acá tenemos una válvula mitral estenosada con un gran crecimiento de la aurícula izquierda, una gran dilatación de la aurícula izquierda que provoca un aumento de la presión de la aurícula izquierda. Esta dilatación de la aurícula izquierda va a provocar fibrilación auricular. Esta fibrilación auricular va a provocar que se formen trombos dentro de la aurícula izquierda. Entonces acá tenemos una aurícula dilatada con trombos en su interior, va a repercutir ese aumento de presión de la aurícula en el pulmón, un aumento de la resistencia vascular pulmonar, una hipertensión pulmonar que va a repercutir en el ventrículo derecho, provocando una insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, la estenosis mitral provoca una gran dilatación de la aurícula izquierda, con un aumento de la resistencia vascular pulmonar.
Entonces los pacientes hacen insuficiencia cardíaca, ¿no? Por disnea, por la estenosis mitral severa. Tenemos el gran crecimiento de la aurícula izquierda, provoca trombos en la aurícula izquierda. Estos trombos pueden migrar a la circulación, provocando una embolia a nivel de la carótida, produciendo un accidente cerebrovascular, una embolia en diferentes órganos del cuerpo, riñón, vaso, o pueden embolizar a una arteria del miembro inferior, provocando una obstrucción arterial aguda. Acá tenemos una radiografía, una estenosis mitral, un gran crecimiento del ventrículo derecho, la punta del corazón levantada, un gran crecimiento del arco medio de la pulmonar por crecimiento de la aurícula izquierda. Tenemos una P mitral que indica crecimiento de la aurícula izquierda. Generalmente la estenosis mitral se opera con circulación extracorpórea, se abre la aurícula izquierda y si la válvula no está calcificada, solamente está estenosada, se hace una comisuratomía. Se corta a nivel de las comisuras, agrandando el tamaño de la válvula. Pero si la válvula está muy calcificada, lo que se hace es cambiar la válvula por una válvula artificial. La insuficiencia mitral provoca un gran crecimiento de la aurícula izquierda, un gran crecimiento del ventrículo izquierdo. Una válvula insuficiente, digamos abierta, provocando una insuficiencia mitral con un gran crecimiento de la aurícula y del ventrículo izquierdo. Aquí tenemos un prolaxo de la válvula mitral, la valva anterior de la válvula mitral se prolaxa hacia la aurícula en el momento de la sístole, provocando una insuficiencia mitral. Entonces acá tenemos que la válvula mitral está insuficiente cuando el corazón tiene una sístole ventricular, la sangre es inyectada a la aorta y también inyectada a la aurícula por la insuficiencia valvular. Esta inyección hacia la aurícula, anormal hacia la aurícula, hace crecer la aurícula izquierda. Y esa gran cantidad de sangre que se acumula en la aurícula izquierda, luego regresa al ventrículo, dilatando el ventrículo, haciendo crecer el ventrículo izquierdo. La insuficiencia mitral, la etiología de la fiebre reumática, endocarditis bacteriana, infarto de miocardio, prolaxo de la válvula mitral y traumática. Un golpe en el tórax violento puede provocar ruptura de las cuerdas tendinosas y provocar una insuficiencia mitral aguda. En la hemodinamia existe un jet de regurgitación auricular izquierdo durante la sístole del ventrículo izquierdo. Entonces, durante la sístole, la sangre es inyectada a la aorta y a la aurícula izquierda por la insuficiencia de la válvula mitral. Hay una sobrecarga crónica del ventrículo izquierdo por aumento del flujo durante la diástole. La sangre pasa en mayor cantidad al ventrículo izquierdo, dilatando el ventrículo izquierdo. También hay una elevación de la presión venosa pulmonar y de la aurícula izquierda. Que tenemos una válvula, la válvula insuficiente, pasando la sangre del ventrículo a la aurícula, dilatando la aurícula izquierda. En un infarto agudo de miocardio puede provocar necrosis del músculo cardíaco, necrosis del músculo papilar de la válvula, soltándose el músculo papilar, provocando una insuficiencia mitral aguda por infarto de miocardio. Está indicado operar cuando existe un grado funcional 3 o 4 y cuando existe un grado funcional 2 con crecimiento exagerado del ventrículo izquierdo. Acá tenemos una válvula mitral insuficiente con crecimiento de la aurícula y ventrículo izquierdo. Es muy importante en el paciente que tiene insuficiencia mitral crónica, digamos en el ecocardiograma, sobre todo, evaluar, además del defecto valvular mitral, evaluar la función ventricular. Ver el grado de contracción del ventrículo. Aquí, por ejemplo, tenemos una buena función ventricular. Existe una diástole y una sístole, una buena contracción.
A cambio acá no existe contracción ventricular, prácticamente el ventrículo es una bolsa sin contracción, no existe diferencia entre la diástole y la sístole. Estos pacientes no tienen indicación de cirugía y aquí lo que habría que realizar es un trasplante cardíaco, porque ya el ventrículo ya no funciona. En cambio acá hay una moderada disfunción del ventrículo izquierdo. Acá tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca derecha, secundario a una insuficiencia mitral. Una insuficiencia mitral, un gran crecimiento del ventrículo izquierdo, ¿no?, con sobrecarga diastólica, crecimiento de la aurícula izquierda. Generalmente el tratamiento de la insuficiencia mitral es el cambio de válvula mitral. Se hace la circulación extracorpórea, se abre la aurícula izquierda, se estudia la válvula mitral y se cambia la válvula mitral por una prótesis artificial. La patología aórtica puede ser una insuficiencia aórtica, una estenosis aórtica o una doble lesión aórtica. La insuficiencia aórtica, su etiología puede ser fiebre reumática, endocarditis bacteriana, sífilis, síndrome de Marfan, o hay personas que nacen con 2 valvas en lugar de 3, que es lo normal, aorta bicúspide. Esto puede provocar insuficiencia aórtica. En la hemodinamia hay un jet de regurgitación en diástole. O sea, la sangre se regresa de la aorta hacia el ventrículo, porque la válvula está insuficiente, dilatando el ventrículo. Hay una dilatación del ventrículo para acomodar el volumen diastólico aumentado. Se indica cirugía en grado funcional 3 o 4, en grado funcional 2 con fracción de eyección 50% o menos, o cuando existe una insuficiencia aórtica aguda. Aquí tenemos unas válvulas retraídas, insuficientes, creando un regreso de la sangre de la aorta al ventrículo, dilatando tremendamente el ventrículo. Hay una dilatación del ventrículo izquierdo por insuficiencia de la válvula aórtica. Hay un gran crecimiento del ventrículo izquierdo en derivaciones izquierdas. Un gran crecimiento del corazón, un corazón bovino, pacientes que tienen insuficiencia aórtica. Acá tenemos 3 valvas, una válvula completamente retraída de las 3 valvas de la aorta por insuficiencia aórtica. Aquí una válvula bicúspide que ha provocado una doble lesión aórtica. Aquí una infección de la válvula aórtica está comida por los gérmenes, por las bacterias, una endocarditis bacteriana. Generalmente en la insuficiencia aórtica lo que hay que hacer es un cambio de válvula aórtica. Se cambia la válvula por una prótesis artificial. En la estenosis aórtica existe un estrechamiento de la válvula aórtica, dificultando el pasaje de sangre del ventrículo a la aorta. El ventrículo tiene que crecer desmesuradamente hacia adentro, con un crecimiento concéntrico, para vencer la resistencia que ofrece la válvula aórtica estrecha. La etiología de la estenosis aórtica es reumática, congénita o arteriosclerótica. Lo más frecuente es la arteriosclerótica. Existe un gradiente sistólico a través de la válvula. Entonces existe un mayor gradiente del ventrículo que la aorta para vencer la resistencia de esta válvula estrecha. Existe una severa hipertrofia ventricular izquierda concéntrica y una dilatación postestenótica de la aorta ascendente. Los síntomas que tiene el paciente es síncope o desmayos o dolor precordial. Estos pacientes que tienen síncope o angina del pecho sobreviven menos de 3 años. Y los que tienen insuficiencia cardíaca mueren dentro de 1 año. O sea, un paciente que tiene estenosis aórtica, hay que operarlos inmediatamente, no deben tener síntomas, porque cuando comienzan a tener síntomas
ya el tiempo de sobrevida es corto. En la estenosis aórtica también aparece lo que se llama muerte súbita. Un paciente que tiene estenosis aórtica un día puede nacer muerto, o sea, lo que se llama muerte súbita en un 20%. Se indica cirugía a cualquier síntoma que presente en la estenosis aórtica. Puede ser disnea, puede ser síncope o angina de pecho. Cuando tiene un gradiente sistólico entre el ventrículo y la aorta mayor de 50 milímetros de mercurio. Y cuando existe un índice valvular de 0.5 centímetros por metro cuadrado o menos. Entonces en la estenosis aórtica hay las 3D, dolor precordial, desmayo y disnea. Y puede tener también lo que se llama muerte súbita. Paciente de estenosis aórtica con una gran, digamos, crecimiento del ventrículo izquierdo hacia adentro o una hipertrofia concéntrica. Una estenosis aórtica con un gran crecimiento del ventrículo izquierdo con sobrecarga sistólica en derivaciones izquierdas. Generalmente el tratamiento de la estenosis aórtica es cambio de válvula aórtica. Aquí se cambia la válvula aórtica. Cambiando la válvula aórtica. En algunos casos también se puede hacer el tratamiento por vía endovascular. Se cambia la válvula aórtica en los pacientes que tienen estenosis aórtica, por vía endovascular. Conclusiones. La cirugía valvular es paliativa y no curativa. El ecocardiograma es el examen más importante para evaluar las válvulas cardíacas y la función ventricular. Las válvulas mecánicas requieren anticoagulación. La hemoptisis que se presenta en estenosis mitral puede confundir con tuberculosis pulmonar. La obstrucción arterial aguda puede presentarse en la estenosis mitral por embolia arterial. La muerte súbita se presenta en estenosis aórtica. Una mala función ventricular contraindica una cirugía valvular. El corazón cuenta con 4 válvulas: aórtica, mitral, tricúspide y pulmonar. Son estructuras anatómicas muy finas, del tamaño aproximado de una moneda. Sirven para regular el paso de la sangre de unas cavidades a otras. Ciertas enfermedades. Doctor, ¿no se está escuchando el video o no tiene audio? No se escucha, ¿no? Pues va a ser difícil. No se No, escucha. doctor, no se escucha. No se escucha. Tendría que dejar de compartir y de ahí volver a compartir el video con audio. Pues no sé cómo hacerlo. No, ahí, doctor, tiene que cerrarlo, el rojito.
que dice salir. Ahí. Ahí. Sí. Pero salgo del team. No, eso tienen que borrarlo porque no estamos ahí. ¿Cómo? No, doctor, ahí tiene que salir porque esa es otra reunión en la cual usted se salió. No lo entiendo, no lo entiendo. Doctor, dale clic en el color rojo. Ahí, salir. Sí. ¿Y ahora? Ya, ahora vaya a Teams. Un clic. Tiene que poner el X, donde dice compartir. Ya, ahí está la videollamada, el micrófono, al costado hay una X. Dice cámara, ya hay una X. Ahí dé un clic. De ahí, donde aplastó, donde acaba de aplastar ahora, vuelva a dar un clic ahí mismo. Y le va a salir con audio para que comparta. Ya, ahora sí se escucha. Del mundo. La ventaja de esta prótesis es que No, su no veo longevidad es muy alta. yo no veo la... Tratada en no un veo aparato que abre y cierra la válvula Compártelo, doctor. 1000 veces por minuto. Entre a su escritorio. Usura después de 100 años. O sea que su longevidad es muy alta. Ahí está. Ahora sí se puede ver, doctor. Válvulas de que hay que tomar un anticoagulante que se llama Sintrol. Gracias. Y que obliga al paciente a tomar una medicina continuadamente y que tiene pequeños inconvenientes o servidumbres como la gente sabe que ocurre con el síntoma. Existen dos grandes grupos de válvulas, las biológicas y las mecánicas. Las biológicas están hechas a base de pericardio bovino o implantando la raíz de un cerdo sobre un soporte metálico para colocársela a los pacientes. Las mecánicas están hechas fundamentalmente de carbón pirolítico y este tipo de prótesis ha demostrado muy buenos resultados a largo plazo. Tanto las biológicas como las mecánicas tienen sus indicaciones y contraindicaciones. Y la indicación de estas prótesis se realiza siempre teniendo en cuenta diferentes características del paciente, la edad, patología previa, etc. Las 4 válvulas del corazón, aórtica, mitral, tricúspide y pulmonar, se encargan de controlar la dirección del flujo sanguíneo a través de este órgano, un papel vital, aunque sin embargo pueden dejar de desempeñarlo. El primer síntoma, la fatiga. Y si eso se deja evolucionar y no se trata de forma rápida, bueno, pues ese cansancio va siendo a esfuerzos más pequeños, llegando incluso a atarse los zapatos, suponer una situación de estrés para el paciente y de ahogo. Es entonces cuando hay que actuar, cuanto antes mejor. Cuando tenemos que cambiar una válvula, tenemos dos opciones de válvulas. Una son las válvulas mecánicas, que están hechas de materiales sintéticos, que tienen la gran ventaja de que son eternas, duran toda la vida y tienen el inconveniente de que necesitan anticoagularse para que no se formen trombos a su alrededor. Las otras válvulas son las válvulas biológicas, que están hechas de tejidos animales, son biocompatibles, es decir, son muy similares a las nuestras, aunque vayan montadas sobre un soporte artificial, y se comportan exactamente igual que las nuestras, por lo tanto no necesitan anticoagulación y tienen el inconveniente de que, como las nuestras, tienen una durabilidad limitada. Dos tipos de válvulas que los cirujanos cardíacos colocan según la edad del paciente. Por ejemplo, gente de 40 a 50 años que pues, van a requerir que la válvula funcione durante 20, 30 o 40 años, pues lógicamente se tiende a poner válvulas mecánicas para evitar reoperarles en el futuro. También la técnica quirúrgica depende de la edad. Normalmente la operación se realiza mediante cirugía abierta, salvo en pacientes de avanzada edad a los que ya se les está realizando la intervención de forma percutánea. Y es que los avances en este campo no han hecho más que comenzar. Bueno, ya hay trabajos y ya hay gente que está trabajando en la creación de válvulas compatibles con nuestros propios tejidos, es decir, que lo que hacen es cultivar estas válvulas o estos tejidos que se pegan sobre unas estructuras fibrosas sintéticas y que se reemplazan luego por células originales del paciente. Pero bueno, todavía estamos en fase de creación de esta estructura y de estos diseños. Válvulas diseñadas especialmente para devolver al corazón su ritmo más natural de la manera menos invasiva.
Muy bien, ¿alguna pregunta, algún comentario sobre la clase? Doctor, una consulta. ¿Cuál es el pronóstico en pacientes que se le realizan? No. Y ahora sí, doctor, ¿se me escucha? ¿Aló? Sí, Daniel. Doctor, una consulta. ¿Cuál es el pronóstico en los pacientes que se le ha realizado pues un cambio, pues, una cirugía pues de válvula en estenosis aórtica, doctor? De una válvula en estenosis aórtica, doctor. Doctor, tiene que encender su micro. Donde está la camarita al costado. Ya tiene que ir al Teams, doctor. Está bien, está bien. Ya, ahora me escucha, ¿no? Sí, doctor, sí le escuchamos. Bueno, cuando el paciente se opera de una cirugía valvular, va a depender mucho de la función ventricular. Si el paciente tiene una buena función ventricular, que se ve muy bien en el ecocardiograma, digamos, porque hay una buena contracción ventricular, va a tener un buen pronóstico. Pero si el paciente no tiene buena función ventricular, digamos, y a veces está contraindicada la cirugía, porque el problema ya no es la válvula, sino todo el corazón. Pero hay pacientes que tienen una función ventricular así moderada, entonces esos pacientes van a tener problemas en el postoperatorio alejado. Van a tener siempre un poco de disnea, de fatiga, pero puede ser controlado con drogas. O sea, lo importante es que cuando un paciente se opera de corazón de cambio de válvula, es muy importante valorar la función del ventrículo izquierdo. Si tiene una muy buena función ventricular con daño valvular, cambiándole la válvula, el paciente va a quedar muy bien. Pero si hay una disfunción ventricular, el paciente puede tener ciertos problemas que van a requerir drogas para apoyar en la función cardíaca. ¿Alguna otra pregunta? ¿Aló? Doctor, ¿Sí? disculpe, ¿y existe otro criterio aparte de la edad para escoger entre una válvula mecánica y una biológica? Bueno, como les he dicho, es muy importante, digamos, la experiencia del equipo quirúrgico, ¿no? O sea, el equipo que opera pacientes de corazón tienen sus protocolos, digamos, para operar los pacientes, utilizar las válvulas que ellos crean conveniente. Pero, digamos, las válvulas, como tienen complicaciones por el uso sobre todo de los anticoagulantes, las válvulas mecánicas, hay que ver, digamos, en qué pacientes colocarlo, ¿no? Porque por el uso de anticoagulación puede haber sangrados y que pueden provocar la muerte de la persona. Si el paciente a veces puede provocar hemorragias porque están tomando anticoagulantes. Y si no toman los anticoagulantes, las válvulas se pueden trombosar y el paciente morir por una trombosis de la válvula. Entonces uno tiene que valorar en qué paciente se va a colocar tal válvula, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes ancianos que se coloca válvula, se prefiere válvulas biológicas porque no usan anticoagulantes. Que un paciente anciano tome anticoagulantes es peligroso porque pueden sangrar con mucha facilidad y provocar hemorragias, sobre todo cerebrales. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sobre válvula? No, doctor, ya no hay más preguntas. Entonces, faltaría una clase de cirugía coronaria. Eso lo voy a tener que hacer después porque ahora no lo puedo hacer porque tengo una conferencia a las 8 de la noche.